Sé si puedo grabar. Está siendo grabada. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Les mando un súper saludo. Como les dije recién, esto es un ciclo de webinars. Hoy tenemos como invitado a nuestro querido Jorge de la Rosa, que Hola, además buenas de ser una noches. persona, buenas noches, que además de ser una persona que es mi maestro, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la palabra acá? Mi Tu terapeuta, ¿qué sería? amigo, no, no. No, pero vos sos mi maestro, vos sos un genio. Entonces, yo imagínense, a ver, él es mi maestro, yo soy director de Movere, conjuntamente con Sandra Guterman, lideramos distintos programas, entre ellos el programa de PDC Online, que recién les comenté, y el programa de PDC Rosario de coaching. Son programas avalados internacionalmente, y esto es coaching organizacional, pero no me voy a meter mucho ahí porque la mayoría de los que están acá lo conocen, y los que quieren saber más, con el solo hecho de preguntar, lo van a tener. Pero quiero presentarle a Jorge de la Rosa, ¿sí? Así después ya te doy el micrófono, Jorge. ¿Sí? Bueno, Nosotros dale, somos como muy, gustes. nosotros somos muy formales, ¿viste? Nosotros somos personas formales, somos personas serias, entonces este tipo de cosas las tenemos que hacer siempre. Sí, sí, sí. Nuestro querido Jorge tiene un backup interesante, un background interesante, un currículum interesante, porque voy a empezar por lo último, ¿no? Él es terapeuta con certificación internacional en el método Feldenkrais a través de Catherine Smithback, no sé si se pronuncia así, pero es una diosa del método, con lo cual no está formado con cualquiera. Después ha hecho un montón de formaciones, pero tiene mucha formación en todo lo que tiene que ver con educación sensorio-motriz, ¿sí? Y Exacto. además es profesor de teatro, en terapia escénica, artes escénicas, magisterio en artes visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente si lo googlean lo van a encontrar porque es un muchacho conocido. Y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí. Así No, que que es demasiado, señor, perdón. señor Jorge, yo pero le hago así, le cedo el lugar porque usted es un genio para mí. Bueno, Adelante. buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que este, este encuentro lo veníamos planificando hace un tiempo con Fernando con la finalidad de por ahí compartir nuestra experiencia juntos de trabajo. Bueno, como amablemente Fernando supo describir, yo soy profesor de teatro y siempre me dediqué a las artes escénicas, a todo lo que tiene que ver con la parte expresiva, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo expresivo, digamos, de la actuación y de la teatralidad y demás. Y bueno, poquito a poco me fui encontrando con un espacio que no solamente se remitía a la escena del teatro en sí, sino a todas las escenas de la vida misma. Y de a poco fui tomando contacto con el cuerpo y con todo lo que implica eh, este cuerpo que registra toda la historia de nuestra vida. Y bueno, y uno va encontrando su propia obra, su propia construcción y bueno, y en los distintos desarrollos, digamos, fui recorriendo espacios en los que se me iban generando nuevos interrogatorios, nuevas preguntas. Siempre me gustaron las preguntas, no las preguntas que se contestan y que se definen, sino que se reformulan y que dan la posibilidad de charlar sobre esas diferentes visiones que puede tener una misma pregunta. Y bueno, y se fue entretejiendo un espacio en la teatralidad, un espacio con mucha gente que venía eh, buscando un lugar de expresión, un lugar donde pudieran desarrollar y soltar algunas cuestiones que estaban vinculadas a ciertas inhibiciones. Entonces yo me enojaba un poquito, porque yo decía, quiero formar actores y viene gente con problemáticas que no tienen nada que ver. Yo no soy terapeuta acá, que yo tendría que ser profesor de teatro, no tengo que trabajar con la vergüenza de aquel o con aquello, hasta que me empecé a dar cuenta que eran lugares comunes, no solamente del área del aprendizaje teatral, sino del desarrollo personal. Entonces ahí, bueno, me formé un poquito en lo que tenía que ver con el psicodrama, ya que toda la gente ahí iba por ciertos aspectos terapéuticos de los cuales yo mismo renegaba, ¿no? Y que pensaba que no eran de mi incumbencia, hasta que de a poquito fui aprendiendo y dándome cuenta de lo que yo podía desplegar, digamos, en ese ámbito. Eh, Conjunto con esto aparece la oportunidad de trabajar en otras áreas y conozco una profesora en determinado momento donde, bueno, se hace una convocatoria de docentes específicos en relación al cuerpo
y por ser docente de teatro me habilitaba un poco ese, ese título. Y cuando me encontré con que tenía que trabajar con el cuerpo, me daba cuenta de que, bueno, tenía algunos conocimientos, pero que me faltaban algunas herramientas. Y ahí fue cuando conocí a Cristina Caravaggio, que fue mi primera maestra de método Feldenkrais, con unas propuestas muy extrañas, donde yo no entendía muy bien qué se buscaba. Bueno, no entendía muy bien qué se tenía que observar del movimiento, qué se podía sacar de allí, como, como una especie, qué se podía rescatar del aspecto del movimiento. Y bueno, paralelo a esto, la historia de mi vida se venía desarrollando con un proceso de un acompañamiento familiar a mi madre con muchos años de Alzheimer, y donde yo había trabajado sobre el cuerpo de ella durante muchísimo tiempo, y eso había dejado en mí bastante huellas con muchos dolores y con algunas cuestiones que estaban vinculadas a los patrones que yo tuve que empezar a aprender para poder protegerla, cuidarla, ya que ella necesitaba de una dependencia absoluta. Y en las clases de método Feldenkrais de esta maestra que nos intentaba enseñar algo de educación somática, donde se empezara a relacionar el movimiento con el pensamiento, con las sensaciones y las emociones, ¿sí? Para conformar una experiencia completa de, de aprendizaje. Eh, Todo esto confluyó en un punto, ¿no? Hasta que en algún momento empecé a sentir que el método me otorgaba herramientas para encontrar nuevas opciones de manejar ese otro cuerpo que no era el mío, pero de lo cual requería de una organización personal, una organización para no poder, para no terminar lesionándome, ¿no? Más allá de eso, ya tenía varias sintomatologías. Y el método de a poquito me fue enseñando otros lugares donde habitar y donde pude reformular mi relación con el cuerpo, ¿no? Que hasta ese momento había sido bastante dura. Más allá de que ya tenía este registro de trabajo expresivo y de la corporalidad. Y bueno, y ahí decidí, el método me empezó a dar material, me empezó a dar un poco de información. En realidad, el método Feldenkrais se llama así porque el autor es un señor israelí que se llama Moshe Feldenkrais, que nació en 1904 y falleció en 1984, ¿sí? Y este señor era un señor que judoka, cinturón negro, tercer dan, súper deportista, ingeniero físico nuclear, y también, dado que era deportista, estudiaba mucho sobre biomecánica y sobre neurología. Entonces ahí se mezclaban varias áreas muy interesantes y él creó un sistema pedagógico que compagina las neurociencias con la psicología, con el desarrollo humano, de una forma práctica que permite el desarrollo del potencial a través del movimiento humano. Entonces ahí es donde yo me encuentro con un desafío que fue decir, bueno, quiero estudiar un poco más de esto, ¿no? Quiero saber de qué se trata esto de la educación somática, ¿qué tiene que ver el pensamiento con el movimiento, con la sensación física, con la emoción, cuando uno tiene todos estos aspectos separados, ¿no? Por un pensamiento que es el que normalmente tenemos en nuestra educación y que está vinculado con el de separar para poder entender cómo funcionan los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, en esta complejidad que me proponía el cuerpo al estudiar, fui encontrando como nuevas opciones, ¿no? Con el método conocí como una herramienta muy puntual, con una base científica que me permitía desarrollar otras aptitudes, no solamente en el plano expresivo, sino también en mis clases de movimiento y cuerpo, que trabajo con docentes, y es una cátedra que apunta y estudia el aprendizaje. Entonces, acá es donde se confluye todo, ¿no? Entre la teatralidad, el cuerpo, mis dolores, mi, mi deseo de seguir creciendo, mi sensación de frustración al encontrarme, al trabajar con el cuerpo y encontrarme con un cuerpo quizás dolorido, o con una historia que me pasaba a cuenta. Y bueno, y ahí empecé a estudiar qué se trataba esto de trabajar, perdón, de trabajar con los patrones, con los hábitos, con con los patrones habituales, ¿no? Y poquito a poco fui como dándome cuenta de que en realidad somos ese conjunto de, de- de costumbres, ¿sí? De posibilidades que fuimos aprendiendo
y que toda nuestra vida arma como un tapiz, ¿no? O como una obra, como una pintura, con un montón de pinceladas, huellas y consecuencias de cada uno de los actos que uno ha podido experimentar en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde comencé a trabajar un poco, a integrar el Feldenkrais con la teatralidad, una manera también de generar una actitud para articular y transmitir mucho mejor los impulsos internos, algo que tiene que ver mucho con el teatro, con la actuación, eh, también la capacidad de transformar lo que se sentía, ¿no? El pragmatismo de la improvisación, el juego, la presencia escénica, todo esto hablaba paralelamente entre el cuerpo y el método, ¿no? Entonces, ahí fue donde comencé a trabajar, ¿no? Con otras cuestiones. Cuando observaba las clases o veía algunas cuestiones me producían muchísima emoción y yo no sabía muy bien, pero había un saber ahí que se había acumulado y que yo no sabía que estaba allí, y era el hecho de que yo había acompañado el proceso de Alzheimer de mi vieja por muchos años, 17 años, y eso me había dejado no solo una secuela dolorosa, sino también una serie de experiencias y de contacto con el cuerpo, no solo mío, sino con el suyo, y bueno, ahí todo cerró, ¿no? Luego apareció el desafío de enfrentar la formación, como imagínense un profesor de teatro, tiene que pagar miles de dólares para hacer una formación, y ¿de dónde saco esto? ¿Cómo hago para estudiar esto que me encanta, pero la verdad es que se me hace inaccesible? Entonces en un momento digo, bueno, si este método lo que hace es generar opciones o nos permite explorar, encontrar otros patrones, ya que tengo este patrón de pensamiento que no me permite ver por qué camino generar esa formación, voy a seguir entrenando con el cuerpo hasta que encuentre la clave. Y de a poco fueron abriéndose caminos, no solamente en mi cuerpo y espacios nuevos para habitarme de otra manera, sino también posibilidades laborales que me dieron la posibilidad de concretar ese primer encuentro, ese primer momento de la formación, y así una cosa dio lugar a la otra y así se dio. Y Método Feldenkrais una certificación internacional, como dijo Fernando, que dura 4 años, ¿sí? Donde trabajamos 8 meses intensivos en encuentros mensuales de cada 6 meses, ¿sí? Y la verdad que ese es un trabajo muy importante, ¿no? Donde se estudia todo el desarrollo motriz y cómo el desarrollo motriz eh, va tomando forma de acuerdo a nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, de golpe me encontré rodando en el piso, me encontré reptando, me encontré gateando, me encontré buscando nuevos apoyos, me encontré generando nuevas sensaciones, prestándole atención a aspectos que de tan obvios se me hacían invisibles, y de a poquito fui dándome cuenta que tenía mucho sostén interno, que existía un andamiaje que me sostenía internamente, y que toda esa historia se reconfiguraba al reconocer que dentro mío estaban esos huesos sosteniéndome, esos huesos dándome apoyos, esa parte interna que generalmente es muy poco sensorial, ¿no? Y que cuando no le prestamos atención a qué hacen nuestros huesos o cómo se organiza nuestra estructura interna, ese andamio interno que nos sostiene, eh, todo aquello que no hace el sistema óseo lo termina haciendo el sistema muscular, y eso se convierte en tensiones y son nuestras neurosis, nuestros dolores, nuestra historia, ¿no? Entonces cada una de nuestros rasgos, de nuestras marquitas en la cara, de nuestras tensiones o de nuestras durezas o de nuestras blanduras, tienen detrás una historia, ¿no? que los configura. Y bueno, y por suerte me crucé un día con Fernando Sabatini por medio de otra persona que teníamos como en común como amigos, y él me preguntó por las clases y empezamos a trabajar juntos, y la verdad que desde hace casi 2 años que estamos trabajando de manera personalizada, y vamos encontrando un espacio de aprendizaje mutuo, porque no solamente aprende él del método Feldenkrais, sino que yo también aprendo de su proceso y enriquece mi propio proceso. A En mí me, definitiva, sí.
Eso, Jorge, cortame por favor, porque yo arranco, no, 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 porque cualquiera a puede mí, prender el micrófono y hacerme la no, pregunta no. que necesite. Pero vos fíjate que para todos los que nos conocen a nosotros, los contenidos que damos, eh, Jorge está hablando de sensorialidad, está hablando del cuerpo, hace preguntas, ¿no? De que, ¿qué tiene que ver el cuerpo con esto de lo que me pasa, lo que me digo? Está hablando de las historias, habla de neurosis, terminologías que nosotros no utilizamos, pero fíjense de que lo que estamos buscando acá es ingresar, ¿sí? a, desde una dimensión de lo corporal que desde nuestro punto de vista cultural occidental la tenemos bastante negada, ¿no? Fíjense, esta pregunta tan rara, ¿no? Que aparece de ¿qué tendrá que ver el cuerpo? Y el cuerpo tiene que ver con todo, porque cómo nos manejamos en el espacio, cómo nos manejamos en el mundo y cómo pensamos está impactado a través de cómo nos movemos a través y la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo y de nuestros movimientos y de nuestras rigideces, para decirlo un poquito más amplio. Entonces nos pareció muy interesante traer esta mirada, porque además, como bien dijo él, venimos trabajando, y una de las cosas que se daba mucho con Jorge era pensar el sistema, vayamos al organizacional, vayamos al sistema de personas que conforman un equipo, este equipo puede estar conformado por 2 personas, o vayamos a una organización que tiene la ciento de personas que pueda llegar a tener, ¿cómo se relaciona esto con el cuerpo? Y nosotros encontramos muchas relaciones. Pero eso fue un paso que fuimos haciendo desde la experiencia y desde el armado de todo esto. Ahora, hoy queríamos contarles un poco esta experiencia y además empezar a desarmarnos, ¿sí? Porque fíjense, Jorge habla del cuerpo y lo explica y lo explica y lo explica. Hoy vamos a hacer, Jorge va a liderar una pequeña dinámica, sentaditos todos ahí como para que puedan experimentar algo, pero además es muy interesante empezar a escuchar este cuento que nos contamos, que ya estuvimos viendo algo hace poquito y que ya están viendo todos en algún lugar. ¿Qué otras formas de entrar a ese cuento que hay? ¿Sí? ¿Qué otra forma tengo de tomar conciencia de lo que soy y de lo que hago? ¿Sí? ¿Qué otra forma tengo para entrar en la experiencia? Cuando nosotros en nuestra formación hablamos de experiencia, es de aquello que sucede y que a veces queda totalmente sesgado por cómo lo cuento. ¿Sí? Y ahí viene un poquitito el problema que tenemos todos a la hora de hacer lo que hacemos. En general, mejor en general no, digamos, nuestras formaciones, todas, tengan la finalidad que tengan, están atravesadas por el desarrollo de la inteligencia vincular. Nosotros nos consideramos vínculo. Nosotros consideramos que los seres humanos que estamos acá escuchando esto, Gerardo, Claudio, Daniela, Maite, Débora, Betina, Gabriel, Janina, José, somos vínculo. Y uno dice, ¿pero qué está diciendo este chabón? Yo soy Fernando Sabatini, yo soy Fabián de Conte, ¿qué me van a decir a mí que soy vínculo? Yo tengo nombre y apellido. Sí, pero todo lo que haces y todo lo que alcanzás es a través del vínculo que construís. Y una de las cosas que yo aprendí con Jorge es cómo mi cuerpo está disociado y cuánto de aquello que tengo disociado a nivel corporal lo reflejo en las relaciones. Entonces me pareció una cosa muy linda, muy interesante para ingresar. Así que Jorge, me parece que tenemos que continuar. Yo, viste, te hablo como para hacerte Sí, una pregunta, pero tenemos que continuar. muy bien, maravilloso. Si a ustedes les parece, hacemos una experiencia, porque como dice el mismo autor del método, el método Feldenkrais, si no se experimenta, es como pedir explicar el sabor del mango sin haberlo probado, ¿no? Entonces es algo que se puede palpar en el ámbito de la experiencia, que es el cuerpo, ¿sí? Y de alguna forma vamos a hacer pequeñas comprobaciones, vamos a hacer pequeños movimientos que están vinculados más a lo lúdico, al buscar, no tenemos que llegar a ningún lugar. La idea es simplemente percibir lo que hay, ver cómo funciona, ver las posibilidades que tiene ese funcionamiento, ver las calidades con las que me relaciono con el movimiento, ¿sí? Eh, pero no antes de decirles lo siguiente, o sea, cuando en realidad, desde la perspectiva del sistema nervioso, neurológica, cada vez que nosotros tenemos un aprendizaje, se conecta una neurona, ¿no?
cada sinapsis se da en el momento de que tengo una experiencia que me genera un estímulo diferente. Entonces, frente a la calidad del estímulo que tengo, también impacta en la calidad de la experiencia. Entonces, una experiencia que solamente está planteada en movimiento va a ser incompleta si no la tengo relacionada con las sensaciones que ese movimiento tiene, con la manera en la que organizo el movimiento. Esto implica el pensamiento y la sensación emocional, ese flujo que se mueve dentro de nosotros y que de alguna manera se modifica al sentir una sensación que quizás no es tan común o tan habitual. Entonces mi propuesta de hoy es hacer unas cositas muy, muy simples, está abierta la propuesta de que tengamos si ustedes gustan y Fernando también quiere, en algún momento poder hacer una jornada con algo un poco más desarrollado, ya que hoy lo que vamos a tener es nada más que un botoncito de prueba y un encuentro con la idea de este método, ¿no? A ver, a Así mí que, sí, antes de que largues, sí, me gustaría asociar algunas de las cosas que dijo Jorge. Fíjense, Jorge habla de la sinapsis. Nosotros hablamos de que el aprendizaje son redes neuronales. ¿Sí? Para los que están en los cursos, esto lo saben, para los que no lo están, parte de lo que nosotros trabajamos tiene que ver con esto. Y uno de los factores que se generan para que se aprenda es, como dijo él, pasar por la experiencia tomando conciencia de la experiencia que tengo. Acá yo puedo reflexionar, ahí estoy haciendo. El aprendizaje culmina su aspecto circular, o sea, su proceso, en el hacer. Pero no es tan sencillo aprender y hacer. ¿Por qué? Porque aparecen obstáculos. Y los obstáculos son nuestras creencias. Entonces, seguramente más de uno, yo hago lectura de mente porque hice una certificación hace muchos años, y seguramente más de uno en este momento está diciendo, yo no voy a hacer nada con esto, ¿de qué me están hablando en este momento acá? Bueno, esos son pequeños obstáculos para aprender. Yo los invito en este momento a que lo sigan a Jorge y que jueguen. Él lo dijo recién, no vamos a llegar a ningún lugar, vamos a jugar como si fuéramos niños. El niño, la característica que tiene es que no se pregunta qué está haciendo, simplemente lo hace con otros. Y acá estamos todos juntos construyendo una pequeña conciencia para aprender entre todos algo desde un lugar totalmente distinto. Con lo cual, los invito a que se abran a la experiencia. ¿Sí? Te hago el entre como para empezar a hacer que algunas conversaciones privadas las empiecen a sacar. ¿Sí? Porque hoy maravilloso. vamos a aprender. Sí, y también tienen la opción de observar lo que pueden hacer los otros, también tienen la opción de imaginar lo que estamos haciendo, de imaginar el movimiento. Es importante que hagamos todo muy pequeño, ¿sí? Porque ya que no es en sí el movimiento lo que tenemos que prestarle atención, sino dirigir nuestra atención al cómo, ¿sí? Entonces, para esto requiere cierta calidad, cierto timing, cierto rango, ¿sí? Suave, en el que no se ingrese bajo ningún punto de vista en la incomodidad y mucho menos en el dolor. Si alguno de ustedes siente algo particular o percibe que hay alguna sensación que no es cómoda y no es dolorosa, se tienen que detener antes. Este es uno de los ejes principales. Si hay una condición, es no hacer nada con dolor, siempre se puede hacer menos, siempre se puede no hacer, siempre se puede imaginar antes de hacer, ¿sí? O siempre se puede hacer lo que quieran, ¿sí? En realidad, lo importante no es llegar a ningún lugar, sino que la experiencia nos cruce y ver si nos deja alguna huella o nos deja algún rasgo diferente en relación al primer momento. Entonces, vamos a hacer algo muy tranquilo, que va a ser sentarnos en la silla, siéntense, modo Netflix, modo me voy a tomar unos mates, busquen ¿cómo harían para comerse, no sé, tomarse unos matecitos, hablar con una amiga o un amigo por teléfono? ¿Cómo, cómo usan habitualmente la silla? Ustedes seguramente trabajan mucho online también. Busquen un lugar ahí donde se sientan un momentito. Y presten atención básicamente al momento, al punto de los apoyos. ¿Sí? ¿Qué apoyos intervienen en este acto de sentarme? Que observen que algunos tienen apoyados los codos en la mesa, otros estamos apoyados en el respaldo, algunos están más rectos para estar bien enfocados en la cámara, algunos tienen la manito como base del rostro, ¿sí? Otros han decidido apagar la cámara, cosa que también es una opción, pero
hagan poquito los que tienen la cámara apagada, ¿sí? No hagan nada fuerte. Eh, vamos a, les voy a proponer un cambio de peso, gracias Nahuel, un cambio de peso de isquion a isquion. ¿Saben lo que es el isquion? Es el huesito que está en cada uno de los cachetes de la cola, ¿sí? Cambien el peso de un isquion al otro, poquito. Fíjense que la cabeza empieza a irse de un lado y al otro de la cámara, ¿no? Fíjense que empezamos a, a navegar así, ¿no? Prueben de dejar la cabeza en el medio y hagan este movimiento sin mover la cabeza del medio. Y permítanle, chiquitito, participar a las costillas de este movimiento de despegar los isquiones y caminen hacia el borde de la silla. Si no tuviéramos piernas, ¿sí? Estos isquiones serían los pies del torso con los que nos movilizaríamos, ¿sí? Entonces, caminen pasos cortitos hacia el borde y quédense ahí. Observen la sensación de la cabeza, hacia dónde están mirando, probablemente ahora estén observando la cámara o la pantalla, pero en realidad escuchen y permítanse también cerrar los ojos para percibir mejor las sensaciones. Con los ojitos cerrados, traten de llevar la mirada un poquito hacia el techo y volver hacia el frente un par de veces. Y observen si cuando miran al techo inhalan o exhalan. Fíjense si cuando miran al techo toman aire o largan aire. ¿Qué hacen? O cortan el aire. ¿Qué es lo que hacen? Tengan las manos apoyadas en las piernas, en algún lugar cómodo, ahí donde las manos no sean un apoyo por ahora. Cuando queden mirando hacia el techo, en ese lugar cómodo, en ese lugar que no llego a tener ningún tipo de dolor ni nada, manténganse ahí, abran los ojos y observen hacia dónde miran los ojos y hagan una marca imaginaria en ese espacio, quizás en algún lugar del techo. Imaginen que en ese lugar, si les da de bostezar, pueden hacerlo, ¿sí? Porque van a bajar tensiones con estos movimientos suaves. Entonces es probable que tengan ganas de bostezar y eso es llegar al cuerpo también. Permítanlo. Vayan hacia el techo, abren los ojos, se observan, ahí hacen una marquita en esa referencia del techo, cierran los ojos y vuelven a mirar al frente. La próxima vez que miremos al techo, mantengan los ojitos cerrados, miren hacia el techo pero con la cara y los ojos van a dirigirse hacia la dirección del piso, o sea, hacia el lado contrario. La cara mira al techo y los ojos miran el piso. Háganlo pequeño, que no haya tironeo de los ojos. Es una sensación bastante extraña porque generalmente los ojos acompañan a lo que hace la cabeza, a lo que hace la cara. Déjame. No, los bebés, trae tu cuaderno, los bebés. ¿Y mi cuaderno? Entonces cuando van hacia arriba, los ojos van hacia abajo. Cuando van hacia arriba con la cara, los ojos van hacia abajo. Mantengan los ojos cerrados y háganlo suavemente. Vuelvan al centro, al frente, bajen la cabeza, van y vienen. No es una posición, sino un movimiento. Y no lleguen al máximo, recuerden de hacerlo súper suave. Quédense mirando al frente. Y ahora vayan a mirar al techo con los ojos y con la cara. Y vayan hasta ese lugar cómodo. Cuando sientan el tope, quedan ahí, abren los ojos. Y observen si el lugar que están mirando es el mismo que hoy o es distinto. Cierren los ojos y vuelvan al frente. Tómense un descanso como quieran. Pueden apoyarse en el respaldo, otra vez modo Netflix, modo torta frita, o llámenlo como quieran. ¿Sí? Estoy descansando, simplemente voy a un lugar habitual. Sientan si volver al lugar habitual tiene una diferencia ahora. A veces emergen sensaciones muy agradables, porque quizás
la huella es diferente. Y a veces surgen sensaciones que no son tan agradables, porque empiezo a darme cuenta que no me estoy escuchando y aparece todo lo que debería escuchar, que se viene organizando de determinada manera, ¿no? Vuelvan al borde de las sillas. Y vamos a hacer lo siguiente, yo lo denomino autoabrazo. Si quieren pueden mirarme para que puedan seguir. Vamos a poner la mano izquierda debajo de la axila derecha y la mano derecha en el hombro izquierdo, y va a quedar un codo arriba del otro como si fuera un pico. ¿Sí? Y en ese autoabrazo van a ir a mirar hacia el techo, permitiéndole a los codos acompañar el movimiento de la cara. Entonces, como me estoy abrazando todo el torso, ¿sí? Los codos también llevan de alguna manera al techo, a mirar al pecho, a mirar un poquito hacia el techo y volver. La próxima vez que miren hacia arriba, ¿sí? La cara va a mirar hacia el techo y los codos van a apuntar hacia el piso. O sea que los hombros van a ir hacia adelante y la cabeza va a ir hacia arriba. Los codos bajan y la cara mira al techo. Luego, los codos vuelven a mirar al frente y la cara baja para mirar al frente. Y otra vez, miro hacia arriba y los codos van hacia abajo. Y suben los codos hacia el frente y la cabeza baja hacia el frente. Bien, el cruce de los brazos. El brazo que está arriba lo vamos a poner abajo y el brazo que está abajo lo vamos a poner arriba. Y ahora vamos a hacer este movimiento. ¿Cómo es? Mirar al techo mientras que los codos apuntan hacia abajo. Súper suave, despacito, curioso. Vuelvan al medio. Dejen todo eso, desarmen el cruce de los brazos. Prueben ir una vez a mirar al techo con los ojos cerrados y fíjense hasta dónde es cómodo ahora. Abran los ojos y fíjense a dónde están mirando, si hay un cambio o no. Y vuelvan abajo, no se queden en ninguna posición. Siempre es ir y volver. Muy bien, tomen un descanso, apóyense en el espalda. Uno se pregunta, ¿para qué será todo esto? ¿Qué habrá que observar de todo esto? ¿No? Y en el medio de los movimientos pueden aparecer un montón de preguntas. Observen si estar sentados en el borde de la silla es ahora un poquito más cómodo. Y lentamente permítanle a las manos, ¿sí?, ir deslizándose por el muslo, por los muslos, por las piernas, de la ingle hasta las rodillas, como si estuvieran dando calorcito en las piernas. ¿Vieron cuando hace frío? Uno se frota las piernas. Bueno, háganlo suave. Y cierren los ojos para ver si pueden sentir en las piernas la sensación de las manos, la temperatura, el peso. ¿Y cómo debería ser este movimiento para que también pudiéramos sentir la sensación de las piernas en las manos? ¿Cómo las piernas sienten las manos y cómo las manos sienten las piernas? Y cuando van hacia la pelvis, pueden ir un poquito hacia los costados y pasar la mano por las caderas, pueden ir hacia atrás y tocar lumbares, y hacerse de paso un masajito ahí en esa zona que generalmente está siempre tensionada. Sientan como las lumbares sienten las manos y cómo las manos perciben las lumbares. Suave. ¿Cómo puedo abrir mi campo perceptivo para que esto me devuelva información? Y vuelvan adelante, y vuelvan atrás. Y permítanle a las manos tocar cierta zona de la silla. Fíjense que ahí hay un pedacito de la silla.
al cual pueden ir con el dorso de las manos, con la yema de los dedos, y en algún momento pueden apoyar los puños. Entonces, apoyen los puños ahí. Los puños están apoyados detrás de nuestra espalda, ¿sí? En la parte de la silla, ¿sí? Y hagan un pequeño empuje. Hagan un pequeño empuje con los puños sobre la silla y observen que cuando empujan hacia el piso, que en este caso es la base de la silla, la cabeza parece que quiere ir más arriba, ¿no? Sienten que en la medida que empujan el piso se hacen más altas y más altos. Apenitas, hagan esto muy suave, no hagan ninguna fuerza. Y lleven la palma de la mano izquierda a la tapa de la cabeza y empujen para ver si llegan más alto, gracias al empuje del puño derecho. Y observen si están cortando la respiración cuando hacen esto, o si inhalan o si exhalan. Entonces, cuando usamos esta presión isométrica de empujar la tierra, o el soporte, o el punto de apoyo, hay algo que responde en sentido contrario. Lleven ahora la palma de la mano al pecho. Empujen un poquito con el puño derecho en dirección a esa palma de la mano. ¿Cómo llega un poquito de movimiento hasta la mano? Gracias a ese empuje. Y por último, lleven la palma de la mano al cuello, a la parte de atrás del cuello. Observen si pueden hacer un pequeño empuje con la mano, con el puño derecho, para que llegue el movimiento al cuello y quizás se haga un poquito más largo el cuello, por lo menos una sensación de alargamiento. No porque tenga que llegar a ningún lado, sino porque el empuje lo genera. Dejen todo. Descansen un segundo. Apóyense. Quizás sientan cansancio, pero vieron que los movimientos fueron muy suaves. Lo que se cansa es nuestra atención, porque estamos abriendo el campo perceptivo a otras sensaciones que están sucediendo en todo el sistema del cuerpo. Básicamente estamos escuchando los huesos. El método Feldenkrais es un método basado en la conciencia esqueletal, en ese sostén interno. Todo lo que no hace el hueso, lo termina haciendo el músculo. ¿Alguien sabe, por cuestiones intuitivas, qué función cumple el hueso? Pueden prender el micrófono y pueden comentar. No tienen por qué saberlo, pero quizás lo suponen. ¿Para qué sirven los huesos? Jorge, ¿puede ser de sostén? Muy bien, sostén. ¿Qué más? El soporte, la estructura de nuestro cuerpo. Sostén, soporte, estructura. Muy bien. ¿Algo más? Sí, de protección también. Exacto, protección, exactamente. Si, por ejemplo, todo nuestro tórax, ¿sí? La caja, las costillas protegen todos nuestros órganos más importantes, esos órganos tan sensibles como los que están en el torso, ¿sí? Y la fuerza, ¿sí? Pero básicamente nosotros hacemos fuerza con los músculos, ¿sí? Entonces, el hueso carece de sensibilidad porque hace la fuerza mayor. Cuando deja de hacer la fuerza, o cuando no aparece dentro de nuestro mapa, de nuestra autoimagen, ahí empieza a aparecer, ¿sí? El reemplazo del uso de la función del hueso por la función del músculo. Y aparecen tensiones, y aparecen las tramas de sintomatologías y de cuestiones que después se convierten en quizás algún tipo de problemática. Por último, vuelvan a sentarse en el bordecito de la silla. No te me duermas, Claudito. No. te enganché ahí justo medio. No, estoy relajado. Medio... Vale dormir, vale dormir. En la formación más de uno roncábamos, así que nuestra profesora nos permitía decir, es una siesta un poquito cara, pero bueno. Había que ver ahí cómo sostener la atención en tantas cosas, ¿no?
Bueno, siéntense en el bordecito y por última vez cierren los ojos, vayan a mirar arriba y observen hasta dónde es cómodo ahora, cómo cambia esta cualidad de mirar hacia el techo. Y abran los ojos cuando encuentren ese lugar y observen dónde están mirando ahora. ¿Cambió? Háganme un OK para arriba el que cambió y háganme un OK para abajo el que no cambió. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Bueno, hubo cambios, ¿no? Hubo diferencias. De golpe, con estos poquitos movimientos, pudimos percibir otra opción de la función de mirar hacia arriba. ¿Para qué necesitamos mirar hacia arriba? Para alcanzar algo que está alto, para agarrar una fruta de un árbol, para subirnos a alguna montaña, para, no sé, quizás para millones de cosas. Dentro de cada clase de método Feldenkrais está encriptado, guardado una función vital del ser humano. Nuestro sistema nervioso une y enlaza el movimiento, el pensamiento, las sensaciones y las emociones. Entonces, cuando podemos movernos con una calidad distinta de movimiento, le podemos ofrecer a nuestro pensamiento una calidad distinta de proceso, como a nuestras sensaciones y a nuestras emociones. Entonces, me muevo como pienso, pienso como me muevo. ¿Sí? Nuestro cerebro, ¿sí? En realidad nosotros separamos todas las cosas. Para el pensamiento vamos al psicólogo, para el movimiento vamos al kinesiólogo, para las emociones vamos al psiquiatra, para las sensaciones vamos al osteópata, ¿sí? Y vamos encontrando un médico para que nos atienda cada uno de estos aspectos. Y en realidad nosotros no somos partes separadas, somos una complejidad, un sistema de interacción, un mundo de relaciones que se pueden traspolar a pensar cualquier aspecto de las relaciones. Si pensamos en una articulación, Jorge, ¿qué podemos...? entonces, Sí, en base a lo que estás diciendo, significa de que la calidad del movimiento, cuando hablo de calidad, no hablo de lindo o feo, ni bueno ni malo, muy bien. sino la No, desde calidad consciente de mi movimiento, no solamente me permite manejarme en el espacio de una manera distinta, diferente o quizás elegida, sino también reflexionar de una manera distinta. ¿Estás diciendo eso? Exactamente, si encontramos nuevas opciones de movimiento, vamos a encontrar nuevas opciones de pensamiento, de sensaciones y emociones, porque es todo lo mismo. Porque Método Feldenkrais trabaja con la persona entera, no trabaja con diagnóstico, en realidad vos me nombraste como terapeuta al principio, ¿no? Obviamente no te corregí porque no corresponde en una primera instancia, pero Corporal. en realidad nosotros somos pedagogos, somos facilitadores de un ámbito de aprendizaje somático, digamos, donde empezamos a autorreconocer nuestras posibilidades. Sientan cómo están respirando. Fíjense si con esto que hicimos poquitito no hay un cambio en el estar, en el pensar, en el percibir, en la reflexión. Entonces quizás cada clase nos va mostrando 1 milímetro más hacia un lado y hacia el otro del hábito o del patrón que normalmente habitamos, ¿sí? Cuando hablamos de pensamientos limitantes o de obstáculos que decía hoy Fernando, quizás a veces no significa que nosotros somos un obstáculo, sino que simplemente no sabemos dónde está eh, esa partecita del cuerpo que no reconocemos. ¿Sí? Si yo les digo autoimagen, ¿ustedes qué piensan? Que no es lo mismo de autoestima. Estamos hablando de autoimagen. ¿Qué dicen? Lo que creemos de nosotros mismos. Bien, una creencia, ¿qué más? Forma en que nos percibimos. Una autopercepción, ¿qué más? Vayan ¿Cómo nos tirando que vemos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? una visión. Cuando decís nos vemos, me decís la Sí, imagen que te devuelve el exacto. espejo. Sí, o cómo nos imaginamos que nos vemos. Oh, ese es otro plano totalmente distinto. Entonces, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos imaginamos que nos vemos? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa compone la autoimagen? Awareness.
Podría ser mostrar el ser en realidad, o sea, la autoimagen, ¿o no? La totalidad, lo que vos percibís como Claro, totalidad. Bien. claro. Eso abarcaría todo, ¿no? A veces No nuestra sé. autoimagen... está buenísimo lo que decís, sí, 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 totalmente. O sea, Ah, lo que nosotros consideramos como totalidad es lo que conocemos de nosotros. sí, ¿Sí? tal cual. Mira Entonces, la totalidad puede cambiar en la medida que nosotros le damos información al sistema nervioso para que el sistema nervioso reconozca otras opciones. Cuando yo salgo de mi patrón, ¿sí? Por ejemplo, imagínense rápidamente entrecrucen los dedos de las manos, como si fueran a rezarle a Dios. Fíjense que hay una mano que está más cerca de la cara. En mi caso es la mano izquierda. O sea que hay el pulgar que está arriba del otro pulgar es el izquierdo. ¿El de ustedes qué es? el Otro, izquierdo. ¿no? Bueno, puede ser el izquierdo o el derecho, solo hay dos opciones. Vamos a cambiar, esa sería como la opción habitual. Cambiemos la mano, la que está abajo que vaya arriba y la que está arriba que vaya abajo. Y fíjense cómo es el cruce no habitual. ¿Qué sienten ahí? Incomodidad. Muy bien. Lo primero que se siente con lo no habitual es incomodidad. ¿Qué más? Rareza. Falta de encastre. No quepo ahí. ¿Qué más? Quiero ponerlo como estaba antes. Muy bien. Quiero volver a lo conocido. No me gusta lo no conocido. ¿Qué Me falta significará? coordinación, siento que me faltó la coordinación. Siento que no coordino. Como que es un lado bobo, ¿no? A ver, ¿qué mano usan habitualmente? Yo en mi caso soy diestro, pero ¿por qué piensan que existe una mano dominante, una pierna dominante, un ojo dominante? El sistema nervioso, dale Betty, ¿qué querías decir? Ah, me mostrabas tu manito dominante. El sistema nervioso necesita sintetizar, porque el sistema nervioso tiene dos características. Es vago, en el sentido de que es económico, o sea que le gusta usar los menos recursos posibles por eso se generan los hábitos, que no está mal, el hábito es necesario para economizar, porque si yo tengo que pensar cada vez que me lavo los dientes, cómo lavarme los dientes, ¿sí? Gasto mucha energía. Imagínense que recién miramos para el techo y le bajamos 5 o 10 veces y nos recansamos. Imagínense todos los días cómo sería aprender a lavarnos los dientes. Una vez que uno aprende, se instala el patrón, se conforma esa creencia, esta es la manera de lavarse los dientes. Y entonces me quedo con eso que aprendí. ¿Sí? Entonces ahí el patrón se puede convertir en limitante si me quedo con la creencia de que ese patrón es el único que tengo, o puede ser el punto de partida para, a partir de esa experiencia, investigar algunas opciones diferentes. Para esto necesito entrar en una calidad de movimiento mucho más lenta, mucho más observada, mucho más cómoda, mucho más... Solo se puede aprender desde la comodidad. ¿Sí? Entonces, Jorge, sí, Jorge, relacionando esto con las distintas manifestaciones y aspectos de las personas, de los que estamos acá, muy bien. esta calidad del movimiento y la calidad de conciencia también se refleja en el lenguaje, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, en qué Muy buena pregunta. focalización en el lenguaje. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque el lenguaje también es una construcción, ¿no? Como la idea del cuerpo, como la autoimagen. ¿Sí? Y la autoimagen, partiendo de la autoimagen, hago una referencia con esto para después volver a lo que estás diciendo, Fer, es el punto de partida de todas nuestras decisiones. Atenti acá, alta clave esta. La autoimagen es el punto de partida de todas nuestras decisiones. Si yo no me creo capaz de algo, no lo voy a hacer. ¿Sí? Si yo no me creo que existe ese potencial dentro mío, no lo puedo realizar. Si me da miedo tirarme una pileta honda porque tengo miedo de ahogarme, probablemente esa autoimagen, bueno, capaz que puede ser defensivo porque sé que no sé nadar, ¿no? Podría ser una decisión inteligente también, ¿no? Pero lo que voy es que a veces no nos animamos a decir, no nos animamos a hablar, no nos animamos a abrir una articulación con otro, ¿sí? Porque quizás nuestra imagen no nos permite encontrar ese camino de conexión. Y si hablamos de articulación con otro, si hablamos de conexión con otro, podemos pensar en un hueso, ¿sí? Entonces, una articulación que es
las posibilidades que existen entre dos partes. Si podemos pensar en el codo, ¿sí? El codo tiene una función de extenderse, de flexionarse, pero también hay una biomecánica que me permite extenderme hasta acá y no más. Si yo sigo de largo, me rompo el brazo. Entonces tengo que ser consciente de esa relación y del infinito potencial que tiene esa relación. Una articulación como un espacio de posibilidades. Una relación como un espacio de posibilidades. Entonces, si yo puedo encontrar la relación que existe en mis articulaciones internas, es muy probable que pueda traspolar elementos de allí a cualquier relación externa, a cualquier situación organizacional. Por eso es importante trabajar el cuerpo. Cuando somos un cuerpo docente, un cuerpo empresarial, un cuerpo gerencial, un grupo de emprendedores o lo que fuere, que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que dialogar, que tienen que encontrar opciones, ¿sí? Tiene que haber una calidad en esa relación tan cuidadosa como la que tenemos que tener con nuestro propio cuerpo. Si lo pasamos de rosca, en algún momento colapsa. Y hablando de colapso, si nos ponemos a pensar, hay una relación que nosotros tenemos desde que nacemos hasta que morimos, y es la relación con la gravedad. Nacemos, ¿sí? Salimos de la panza de mamá y nos encontramos con un mundo pesado, que todo va hacia la tierra. Entonces el primero que aparece es un miedo a caernos tremendo, porque estábamos flotando en una burbujita de amor, y de golpe siento que me caigo, ¿no? Entonces nuestro sistema nervioso arranca esa relación conflictivamente, ¿no? Y nuestro sistema nervioso tarda un tiempo hasta que de a poquito vieron que nosotros nacemos y necesitamos un tiempo hasta que empezamos a movernos de a poco, y ese bebé comienza a mover los deditos, a mirarse la mano, a ver un color y querer acercarse, a querer llevarse algo a la boca, y ese deseo, ese movimiento lo va llevando a desarrollar el sistema nervioso hasta que un día apoya las manos, las rodillas, gatea, y un día apoya el pie y levanta el torso, y un día se para. Y ahí no necesitamos ningún docente somático. Los bebés no necesitan nada, excepto ese cuidado de mamá y la papá, de la mamá y el papá que está ahí cerca, ¿no? Pero no necesita instrucciones, de hecho no las entendería. Entonces, ¿cómo se pone de pie un bebé? Porque explora, porque juega, porque se mueve, pero se mueve con una presencia única, ¿sí? ¿Vieron un bebé cuando da sus primeros pasos? Que es hermoso ver cómo alinea todo su esqueleto y que da esos primeros pasitos. Seguramente han visto algún hijo, un nieto, algo, y se han quedado embelesados frente a esa línea perfecta que se aprende un día, ¿no? Cuando se pueden apilar un hueso arriba del otro, y de golpe le gano a la gravedad. Y después empiezo a vivir. Y después me empiezo a relacionar con la familia. Mi mamá me dice, no toques ahí porque te vas a quemar. Entonces yo ya tengo miedo, por lo tanto no me acerco a lo parecido a eso porque me puede quemar. Y empiezan a decirme, no toques, no ves que todo lo rompes. Y empiezo a escuchar, y mi autoimagen también se constituye con lo que me dicen, ¿sí? Con lo que el otro ve de mí, porque nos faltó ese elemento, la mirada del otro, y mi mirada de la mirada del otro. Y de golpe un día voy a la escuela, y me paso 7 años sentado en un pupitre, y luego 5, y luego otros 6. Y así aprendemos, con el cuerpo quieto, excepto cuando tenemos algún que otro recreo que podemos ir a corretear un rato y después hay que volver otra vez a anular el cuerpo y a meter la cabeza en eso. ¿Y a dónde está el cuerpo? Jorge, ¿Qué pasa con el cuerpo, Sabatini? No, ya que no contestaste la pregunta que te hice. Perdón, repetímela. No. Yo les voy a pedir a los alumnos que hagan sus preguntas, porque ya tenemos que ir cerrando. Dale. Entonces tenemos unos 10 minutos más. Les pido que escriban sus preguntas o que las formulen, que le quieran hacer a Jorge o a mí, con relación al coaching y el cuerpo, y vamos a empezar a ir cerrando un poquitito el encuentro de hoy. Vamos a darles un espacio a ustedes. Recuerden que las preguntas abren posibilidades, nos permiten compartir una mirada distinta. Me gustaría hacer una pregunta, ¿puedo? Adelante, doña Selén, muy bien. Bueno, yo convivo con una persona que tiene
un autoconocimiento importante porque es bailarín. Y noto que su manera de comunicarse es muy física a través de la acción, pero a través de la palabra quizás a veces es mucho más limitada que en cuanto a la posibilidad de movimiento. Entonces me quedé pensando un poco en esa relación que preguntó Fernando en relación a la palabra. Me interesaba esa pregunta. Es buenísima la pregunta, porque en realidad lo que intentamos aprender son distintas calidades, ¿sí? Calidades de movimiento. Si yo puedo encontrar una calidad de movimiento más segura, más resguardada dentro del ámbito de la comodidad, dentro de lo que no me duele, dentro de lo que implica el autocuidado, ¿sí? Es muy probable que pueda también aprender a resguardarme no solamente de las palabras que recibo y que escucho, sino de las que digo, ¿sí? Podríamos decir que el diálogo o la comunicación verbal también, digamos, requiere de dos sistemas nerviosos tratando de entender experiencias vividas de manera distinta. Yo por ahí puedo decir la palabra madre y para todos nosotros la palabra es conocida, pero ninguno de nosotros tiene la misma experiencia con esa palabra. Entonces, siempre vamos a estar frente a un enorme enigma, el otro siempre es un otro, el otro siempre es otro sistema que es muy distinto a mí, y que probablemente pueda que convivamos o pueda que todos los que estábamos acá, los 24 que estamos acá, hicimos el mismo trabajo, pero ninguno de nosotros sintió lo mismo por lo que hizo. ¿Sí? A ver, Entonces, a mí me gustaría esta perspectiva que vos acabas de traer, la voy a poner con mis palabras. Voy a repetir algunas dale, cosas, pero lo voy a decir desde el coaching, Ayelen. muy bien. Y de paso, acá Betina dice, me interesaba la pregunta sobre la influencia del cuerpo en nuestra comunicación. Bien. Y la otra pregunta que dice, cambiando una postura corporal, ¿podemos cambiar un estado de conciencia? A Sí. ver, desde el punto de vista que tengo yo, obviamente, ¿no? Esto no lo dice Feldenkrais, esto lo dice Fernando en base a lo que nosotros vemos desde neurociencia y coaching y lo que he aprendido junto con Jorge en todo lo que tiene que ver con la conciencia del movimiento. La capacidad de bailar, la capacidad de moverse en el espacio, tiene mucho tipo de connotaciones, porque puede haber una capacidad desarrollada a partir de una imposición, o sea, un método, o a partir de una toma de conciencia de mi propio cuerpo. Ahí tenemos dos paradigmas totalmente distintos. Si ustedes quieren ser gerontes, brillantes, divinos, fantásticos, tomen conciencia del movimiento y recréenlo todo el tiempo, porque van a tener un cuerpo saludable y una mente absolutamente brillante. Al menos esta es mi creencia. Si ustedes quieren aprender a bailar, bueno, aprendan a bailar y apliquen un método. Pero esto en sí no genera conciencia, porque la conciencia no está en el movimiento per se, sino en la conciencia que tengo del movimiento en el espacio. ¿Sí? Fíjense que una de las cosas que les dijo a ustedes hace un rato Jorge es, no estamos buscando nada, solamente estamos viendo cómo lo hacemos. Y cada uno tiene una forma distinta de levantar este brazo, con lo cual el objetivo no es levantar el brazo, sino cómo lo levanto. ¿Se acuerdan lo que decimos nosotros? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? No se trata de hablar de algo, sino de cómo hablo algo, cómo articulo para hacer esto. No se trata de cómo me organizo con Gerardo, con Claudio, para obtener un objetivo, sino de qué manera me relaciono. Entonces, desde este punto de vista, el movimiento en sí no implica conciencia. La conciencia es algo muy individual y si yo tengo conciencia del movimiento, si yo tengo conciencia del espacio que recorro con mi cuerpo, seguramente esto se va a reflejar en el lenguaje. Ahora, vayamos al opuesto, vayamos que no vamos a una terapia corporal, no vamos a trabajar con Jorge, sino vamos a un coach. Lo que nosotros decimos es que un cuerpo que se expresa sus limitaciones a través del lenguaje. ¿Sí? Cuando yo cuento que las personas de mi equipo no son confiables, lo que estoy diciendo es que yo creo que no son confiables y en sí yo me estoy relacionando con ellos desde este lugar. Con lo cual soy parte de esto que digo. La falta de confianza que yo tengo de mi equipo también la estoy generando yo. Porque nos relacionamos como somos. Vayamos al cuerpo, nos movemos como somos. ¿Queremos ser distintos? Bueno, tenemos que aprender a movernos distintos, pero no a través de una técnica, sino a partir de tomar conciencia. ¿Queremos relacionarnos distintos con las personas a través del lenguaje? Bueno, tenemos que aprender cómo hablamos, pero no porque tengamos que volver a hablar,
sino porque hay un montón de disposiciones automáticas que no somos conscientes que las hacemos. Y de repente, Exacto. yo quiero ser muy divino, muy copado, y todo me elenco que soy un ogro, o que soy un dominante, o mala onda, o cortamambo, o irónico, o como quieran ponerle el nombre. Pero, ¿esto es verdad? Y no sé si es verdad, porque si irónico lo dice Gerardo, lo dice Ayelén, y es su recorte, es su mapa. Ahora, algo estoy colaborando yo para que él piense eso. Entonces, Ayelén, volviendo a lo que vos planteabas, las personas somos como somos y nos expresamos como nos expresamos y nos movemos como nos movemos. La diferencia, tanto en el lenguaje como en el movimiento, es la conciencia de sí. No por la mirada del otro, sino en el desarrollo de mi propia mirada. Esto lo pueden ver porque esto nosotros lo desarrollamos en coaching. Y esto es cambiar nuestras creencias limitantes. Esto es cambiar mi estado de conciencia. Lo puedo hacer a través del lenguaje, vamos al coaching, o lo puedo hacer a través de los movimientos. Vamos con Jorge. ¿Lo pueden ver? Tal cual. Al movernos, y al movernos en calidad de escucha, de autoescucha, podemos cambiar la dirección. O sea, podemos ir por una vía, en un tren, por una vía fija, que son nuestros hábitos, o podemos ir lo suficientemente despacio para en algún momento poder hacer un cambio de vía y quizás agarrar otro ángulo y salir del surco del disco de pasta en el que todos los días caemos y repetimos lo mismo. ¿Se entiende esto? O sea, de la calidad del movimiento puedo optar cómo puedo generar una opción diferente para que esa relación de comunicación que preguntaba Yelén, ¿sí?, se convierta en un punto de referencia para encontrar otra opción. Bien, tengo este vínculo, tengo esta relación articular con esta persona que se comunica conmigo de determinada manera y yo me comunico con él de determinada manera o con ella. Bueno, la única responsabilidad que tenés de tu parte es poder probar opciones de tu comunicación para ver si el otro reacciona de otra manera, porque el otro, ya dijimos que era un otro, ¿sí? También podemos buscar una opción en relación, termino un segundito con esta preguntita que dice acá, Héctor dice, ¿este método sirve para tratar alguna enfermedad corporal? Exactamente. En realidad, es muy interesante escuchar a Moshe Felding que dice, en realidad el método Feldenkrais no sirve para nada, pero mejora todo lo que hacemos, dice. No sirve para nada porque no tiene una finalidad en sí, pero lo que sí podemos generar es aprender a ver una opción a partir de ahí. Quizás una enfermedad corporal. Puede ser una aparente restricción, pero esa restricción puede ser también la posibilidad de investigar una forma de moverme, que si no estuviera esa restricción, no la encontraría. Hoy dije en un momento, si no tuviéramos piernas, caminaríamos con los isquiones. Sería una opción. ¿Sí? Entonces, quizás algo que concretamente tiene que ver con una deficiencia corporal se puede convertir en el punto de partida de un desarrollo personal sumamente enorme. ¿Cuántas veces nos pasaron circunstancias que nos detonaron, ¿sí?, crecimientos personales muy profundos? ¿Y cuántas veces nos han pasado cosas buenas que nos han estancado en algo que nos pareció perfecto y resulta que era recontra transitorio? Y bueno, y ahí quedamos con ganas de aquello que se cambió al poquito tiempo, ¿no? Ibas a decir algo, Fer. Jorge, no, es que es súper interesante y creo que requiere de más tiempo. Nosotros tenemos que ir cerrando. Analía, creo que en la última reflexión que hizo Jorge te lo estuvo respondiendo. ¿Cómo aplica? En general no hay una causa y un efecto. Hay una toma de conciencia de lo que hago. Y la ficha cae en algún momento. Digamos, más o menos pasa por ahí. Ahora, a mí antes sí, Bettina, vamos a empezar con la última preguntita. Sí. No era una pregunta, era para comentar yo. A mi paciente siempre le digo que como uno vive mejor con un cuerpo flexible, también vive mejor con una mente flexible. Y creo que también muchas veces esto viene de la mano, una cosa con la otra. Exacto. El mismo Moshe tiene una frase que dice, no busco cuerpos flexibles, busco mentes flexibles, y concretamente dice eso, bueno, no nos quedemos estancados en que solo podemos hacer esto. Juguemos un rato para ver si sale otra cosa, para ver si aparece una nueva posibilidad, a ver si surge una nueva dirección, ¿sí? Recuerdan que hoy marcaron una referencia en un punto que se fue modificando y el potencial fue creciendo hasta que en un momento la extensión se hizo cada vez más cómoda, ¿sí? Entonces fíjense cómo ahí cambió ese patrón corporal,
probablemente en este mismo momento tuvieron una sensación emocional, de, "Ay, puedo más de lo que yo creía", ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer esto que vos decías, Analía, que no sé cómo aplica, se traspola, lo que pasa en el cuerpo pasa en todo, ¿sí? Porque no hay cosa que no atraviese el cuerpo. Y si estamos abiertos al aprendizaje de la autoconciencia, ¿sí? Y usamos el movimiento como lo más, como lo que más puedo decidir, como ese lugar de la volición en la que yo puedo transformar. Hoy hablaba Fernando de cambiar las cosas, de esa capacidad poética que tenemos los seres humanos, de darle sentidos diferentes a las mismas cuestiones, ¿sí? La poiesis, la capacidad de transformar lo dado, lo que hacen los coaching, ¿no? Vienen las personas con conflictos y uno le busca otro ángulo de observación y aprende del quilombo que trajo, aprende un recurso que sí le permite subir un peldaño en el desarrollo personal. O sea, lo que hacen ustedes lo hago yo con el cuerpo. Ustedes lo hacen con las palabras, con las ideas, con las experiencias, con todos esos elementos y herramientas que brindan, ¿sí? Pero bueno, la idea de Fer y mía hoy era integrar el cuerpo a estas posibilidades y ahí tienen un campo de investigación muy importante, donde quizás cambiar las ideas es un poco más difícil que cambiar un movimiento. Por eso por ahí quizás a veces uno tiende a volver a caer en el mismo patrón de pensamiento, ¿sí? Bien, Y no sabemos cómo meterlo adentro. bien, Jorge, creo ¿Sí? que me gustaría, a mí me encanta porque esto da para estar 5 horas hablando. Me gustaría que a todos en el chat coloquen, por favor, cómo se están yendo emocionalmente. Una palabra, de cómo se van emocionalmente. Así tenemos, de alguna manera, un chequeo emocional de cómo vienen y de parte tomamos conciencia, no del movimiento, pero sí de la emoción que va a promover el movimiento después que Es termine. móvere. No, pero bueno. Cuando Entonces, yo, Yo creo, perdón, una palabra, yo creo que en este momento de pandemia, sí, esto se está dando muy, muy fuerte, ¿no? De que el claro que sí. cuerpo te pasa la factura, o sea, Uf, los músculos del cuello y lumbares hoy están trabajando al 100%, ¿no? Por lo menos así me pasa a mí, ¿no? me encantó. gracias, José. José, me encanta esto. Fíjense, acá Yelén dice movida, Betina dice relajada. José, escribí cómo te vas. ¿Sí? Poné una palabra de cómo te estás Movida, yendo. me encantó. Sí, movida, relajada. A ver, regálenos una percepción de su cuerpo con relación a la emoción, lo que les salga, ¿eh? Cualquier cosa que digan con una palabra va a estar bien. ¿Sí? A ver, yo les voy a contar, así ya vamos a ir cerrando, porque en breve tenemos otro programa que tenemos. Atento a mis movimientos habituales, dice Claudio, Héctor tranquilo, Fabián alivio. Muy bien, Gaby relajada, Gabriel Pereira más tranquilo también, Gerardo con deseos de explorar más sobre este tema, Gerardo Segna, adelante, después te pasamos el contacto de don Jorge. También en algún momento vamos a hablar con Fernando para ver si podemos organizar alguna clase con los que participaron hoy y quienes se quieran sumar, alguna clase más extendida donde podamos ir al piso y tener otra cuestión. Normalmente se usa mucho el suelo, porque Sí, es el pero ahí ya lugar más tendremos que seguro, ¿no? organizar, claro, Hoy ya tendremos no, que hoy ya organizarlo, no. claro. Ya Fíjense, vamos a buscarle la vuelta. Josefa se va tensionada porque quedé con ganas de más y ya se van. Y si somos así, te ponemos la zanahoria y después te la llevamos. Te va muy curioso Nahuel, muy curioso con todo esto. Fabiana, muy contenta. María Alejandra, aprendizaje, motivada. Débora, interesada. Analía, curiosa, con expectativas. María Paz, me voy sorprendida. Me encantó lo que haces y me encantaría trabajar con eso. María Alejandra Gallo, relajada. Señoras y señores, Jorge, un placer, como siempre, compartir un espacio con vos. Te súper agradezco a todos. Un placer que hayan estado acá. Los invito a sigan conectándose en las webinars, que vienen mucho más, y seguramente vamos a hacer algo con Jorge en el futuro. Jorge, Les despedite. dejo mi mail para el que se quiera comunicar y próximamente vamos a pensar algo con Fernando para que podamos compartir una experiencia más amplia y seguir profundizando el tema y quizás armar algún grupete si es que quieren trabajar y seguir explorando sobre esto. Les agradezco un montón. Siempre que comparto algo aprendo mucho yo también y con cada evolución crece mi entusiasmo de seguir trabajando con esto porque siento que es
lo que necesitamos, ¿no? Habitar un poco mejor el cuerpo que tenemos. Muy bien, súper abrazo para todos y gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto. Muy amable. Gracias, Jorge. Gracias a todos y a todas. Que estén bien, cuídense mucho. Igualmente. Igualmente, que estés bien. Voy a guardar el chat, que tiene un montón de cosas lindas. Chat guardado. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Cualquier cosita, Nos ahí vemos. tienen mi mail, me escriben, cualquier consulta que tengan, se comunican conmigo y yo les paso mi teléfono. Y... Perdón, Jorge, ¿tu mail Fíjate cuál en es? el chat, que lo Ok. puse, Ajá. jorgeluisdelarosa@hotmail.com. Ajá. Jorge, Sí, acá dime, habla María Paz. decime, No, María que Paz. me pareció muy interesante y me encantaría, ahora yo te voy a contactar para, no sé, ver si puedo comenzar o cómo sería lo del Están todos método. invitados a una clase grupal donde puedan experimentar. Yo, los que me escriban, voy a invitarlos a alguna clase para que experimenten y que después de eso, si necesitan profundizar, podemos tener algún espacio. Yo doy clases, por ejemplo, con Fernando, laburamos de manera independiente, digamos, de manera individual. Y bueno, yo le tiro una temática, él me va tirando otras y así vamos eligiendo qué trabajar. Y de a poquito vamos explorando funciones. Así que Buenísimo. si me escriben, les invito a participar de una clase gratuita y después, si les interesa profundizar, charlamos de otras formas. ¿Sí? Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.